Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, buen día. Hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico número 3, donde vamos a introducir un concepto muy importante, que es el concepto de calor específico de distintas sustancias, principalmente gases. Bien.
Empecemos con el problema número 1, que dice qué calor se necesita para calentar 2.000 metros cúbicos normales de oxígeno 2 desde 25 grados centígrados hasta 1.200 grados centígrados. Y nos piden utilizar para el cálculo los conceptos de CP verdadero, o sea, calor específico verdadero, y CP promedio entre 0 y T. ¿Sí? Bueno, antes que nada, definamos qué es el calor específico. ¿Qué es el calor específico de una sustancia? El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que necesita esa determinada sustancia para aumentar en 1 grado centígrado su temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos del calor específico del agua, sería el calor que necesitamos suministrarle, supongamos, a 1 kilo de agua, a una unidad de cantidad de materia de agua, para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. Todos sabemos que el calor específico del agua vale 1, es decir, que para aumentar la temperatura en 1 grado centígrado de 1 kilo de agua necesitamos 1 kilocaloría. ¿Sí? Este calor específico varía con las distintas sustancias de que estemos tratando. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de este problema, no tenemos agua, tenemos un gas que es oxígeno 2. ¿Sí? Bueno, y el problema nos pide que para el cálculo utilicemos los conceptos de CP verdadero, o sea, calor específico verdadero, y calor específico medio. Empecemos con el calor específico CP, que es un calor específico a presión constante. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe por las dudas, el TP no está subido al aula virtual. No todavía, pero ya lo vamos a subir. Ah, bien, gracias. Hoy lo subimos seguramente. Bueno, comencemos entonces a ver cómo. Lo primero que tenemos que hacer es, para poder calcular el calor necesario para elevar la temperatura de esa cantidad de oxígeno 2, es determinar el CP. ¿Sí? Para determinar el CP del oxígeno 2, lo que vamos a hacer es ir a la tabla número 11, ¿sí? De la tabla de termodinámica. Bien. En la tabla número 11, ustedes fíjense que tenemos los calores específicos expresados en kilocalorías por metro cúbico normal, grados centígrados por 10 a la menos 4 de diferentes sustancias gaseosas. ¿Sí? En nuestro caso, vamos a necesitar los calores específicos para el oxígeno 2. Como nos dan el rango de temperatura, nosotros podemos entrar con la temperatura que figura en la tabla de la izquierda y obtener el correspondiente calor específico a esa determinada temperatura. Porque los calores específicos se mantienen constantes en determinados rangos de temperatura, pero cuando esos rangos son amplios, los calores específicos varían, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es obtener de esta tabla el calor específico para el oxígeno 2 para los datos que nos da el problema, que serían, las temperaturas serían de 25 y de 1200 grados centígrados, ¿sí? Entonces, de esa manera obtenemos CP, el calor específico medio, entre 0 y T, en donde T es la temperatura que nos da el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Para calcular el calor necesario para elevar la temperatura de 25 a 1200 grados centígrados. Vamos a utilizar la siguiente ecuación. El calor para ir desde
digamos, 25 a 100 grados a 1200 grados centígrados, o sea, de la temperatura 1 a la temperatura 2, lo vamos a obtener multiplicando la cantidad de materia que tenemos, o sea, la cantidad de oxígeno expresado en metros cúbicos normales, por el producto de el Cp por la temperatura correspondiente, menos el calor específico a la temperatura T1 por la temperatura T1 correspondiente. Recordemos que la temperatura T2 sería 1200 grados centígrados y la temperatura T1 sería 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces nosotros vamos a la tabla y lo que vamos a obtener son los Cp para 25 y 1200 grados centígrados, ¿sí? Que, por ejemplo, para 25 grados centígrados, el calor específico para el oxígeno 2 vale 3130 por 10 a la menos 4 kilocalorías por metro cúbico normal, grados centígrados, ¿sí? Y también lo tenemos para 1200. Recuerden que siempre tenemos que multiplicar por 10 a la menos 4, ¿sí? Ese valor es el que reemplazamos acá y tenemos que multiplicar por la correspondiente temperatura de que se trate. En este caso sería T2, 1200 grados centígrados y T1, 25 grados centígrados. Y como el calor específico es para la unidad de cantidad de materia y está expresado en este caso en metros cúbicos normales, vamos a tener que multiplicar por los 2000 metros cúbicos normales que tenemos, ¿sí? O sea, básicamente la ecuación en forma numérica quedaría de esta manera. 2000, que es la cantidad de metros cúbicos normales de oxígeno, por el calor específico a 1200 grados centígrados, el producto, menos el calor específico a 25 grados centígrados por 25 grados centígrados, ¿sí? Y eso me da un valor de calor. Este es el calor necesario para poder elevar la temperatura de 2000 metros cúbicos normales de oxígeno 2 desde 25 grados centígrados a 1200, ¿sí? Utilizando el concepto de calor específico medio. ¿Estamos? Y después, esa es una forma de calcularlo, utilizando la tabla, ¿sí? De la tabla 11 que me da calores específicos medios para diferentes gases, ¿sí? Pero también nos pide que utilicemos el Cp medio entre 0 y T, para lo cual nosotros vamos a hacer uso de la tabla número 11, ¿sí? En donde el Cp lo vamos a calcular, no lo vamos a obtener de una tabla. ¿Estamos de acuerdo? En realidad lo que vamos a calcular es el calor necesario utilizando una fórmula para el Cp, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a la tabla número 10, perdón, ¿sí? Y fíjense, en la tabla número 10 tenemos calores específicos a presión constante para varias sustancias, ¿sí? Entre ellas el oxígeno 2, que es la sustancia de la cual nosotros estamos tratando ahora el problema, ¿sí? Entonces, nos da una ecuación para el cálculo del Cp, ¿sí? Esta ecuación es válida para un rango de temperatura que va de 3000 a 2800 Fahrenheit, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando entre 25 y 1200 grados centígrados, ese rango de temperatura corresponde a esta ecuación, ¿sí? Entre 300 y 2800 Fahrenheit, ¿sí? 2800 Fahrenheit creo que son así, algo así como 2200 grados centígrados. Pero bueno, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, ¿cómo la utilizamos a esa ecuación? De la siguiente manera. Vamos al apartado B. Esta es la ecuación que yo transcribí de la tabla 10 que le acabo de mostrar.
fíjense que el CP calculado con esta ecuación está expresado en kilocalorías por kilomol y por grado Kelvin, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de las unidades que vamos a utilizar para resolver el problema. Fíjense que recién el calor específico que obtuvimos de la tabla estaba en kilocalorías por metro cúbico normal grado centígrado. Entonces tenemos que verificar que el sistema de unidades que utilicemos, o sea, las unidades que utilicemos sean coherentes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos el calor para llevar de 25 a 1200 grados centígrados el oxígeno 2? Lo calculamos con el número de moles de oxígeno 2, que el problema me lo está expresando en metros cúbicos normales, pero nosotros ya vamos a ver cómo lo pasamos a moles, ¿sí? A ese volumen. Por la integral entre T1 y T2, T1 sería la temperatura de 25 grados centígrados expresada en Kelvin, o sea, hay que sumarle los 273, y T2 sería 1200 más 273, que la temperatura T2 también expresada en Kelvin. Por el CP, que es la expresión esta que nos da la ecuación de la tabla, ¿sí? Por diferencial de T, ¿sí? Entonces, básicamente, este problema, para calcular el calor necesario, nos lleva a resolver una integral, ¿sí? La integral ya está planteada. Lo único que nos queda es reemplazar el CP por esta expresión, que la obtenemos de la tabla para el oxígeno 2, ¿sí? Entonces nos quedaría algo así. Calor entre 1 y 2 va a ser igual al volumen, como está en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupa un mol en condiciones normales? 22,4, ustedes ya saben, metros cúbicos, ¿sí? Como nosotros tenemos 2000 metros cúbicos, vamos a dividir 2000 en 22,4 y vamos a obtener el número de moles de oxígeno, ¿sí? Y vamos a resolver la ecuación expresando los límites de la integral en grados Kelvin, ¿sí? 298 serían 25 grados centígrados en grados Kelvin, ¿sí? Y 1473 serían 1200 grados centígrados. Entonces nos queda resolver esta integral, que es una integral sencilla, la podemos dividir en 3 y resolverla sin ningún problema. Y básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar los límites de la integral en la resolución de la integral, que es lo que hice yo acá, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos calcular el calor que necesitamos para calentar el oxígeno utilizando una fórmula, ¿sí? Y la primera manera que vimos fue utilizando el calor específico obtenido directamente de tabla. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que ustedes se fijen que en el primer caso obtuvimos que necesitamos un Q12 de 3.540.000 más o menos kilojoules, utilizando los calores específicos medios obtenidos de tabla, ¿sí? Y utilizando la ecuación, fíjense que el valor es muy parecido, 3.544.000. Que estos resultados sean muy parecidos, estén dentro del orden, nos dan la pauta de que hemos resuelto correctamente el problema, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de este problema? Profesor, Sí. tengo una duda. Un gas en condiciones normales no ocupa 22,4 litros, no metros cúbicos. Claro, en realidad es 22,4 litros o 22,4 metros cúbicos normales, ¿sí? Depende si estamos hablando de moles o kilomoles, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando acá con kilomoles, un kilomol te ocupa 22,4 metros cúbicos normales, ¿sí? Ah, bien, perfecto, gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos al problema número 2, ¿sí? Bueno, este problema número 2 me dice, ¿qué relación en masas deberá haber
entre aire frío de 30 grados centígrados y aire caliente de 1500 grados centígrados para obtener una mezcla de aire de 600 grados centígrados. Lo primero que vamos a hacer es un dibujito para orientarnos respecto a la resolución del problema, ¿sí? Vamos a plantear un esquema de nuestro sistema termodinámico que no es otra cosa que un mezclador que lo que hace es mezclar dos corrientes de aire, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos la masa mc, que es la masa de aire caliente, a la temperatura T sub c, que es la temperatura caliente, y con una determinada entalpía I sub c, que es la entalpía del aire caliente, ¿sí? Lo mismo para la corriente de aire frío. Esas dos corrientes se mezclan y obtenemos una mezcla de aire cuya temperatura es de 600 grados centígrados, ¿sí? A nosotros nos pide qué relación tiene que haber entre la masa de aire caliente y aire frío para que al mezclarse obtengamos una masa de la mezcla de 600 grados centígrados, ¿sí? Ahora, como no nos dan ningún dato de calor intercambiado con el exterior, vamos a suponer que nuestro sistema termodinámico no intercambia calor, o sea, ni absorbe ni pierde calor al ambiente, ¿sí? Y por otro lado, tampoco está realizando ningún trabajo el sistema. Por lo tanto, la potencia, N o el trabajo, es igual a cero, al igual que el calor intercambiado, ¿sí? Entonces, perdón, ¿qué es lo que vamos a...? Profe, ahí en el esquema no están correctamente los subíndices, ¿puede ser? ¿Qué subíndice, perdón? Los de la izquierda, del aire frío, digamos. Sí, perdón, ya lo voy a corregir yo. Es TF y F, ¿sí? Bien la observación, ¿sí? Ya lo voy a corregir cuando lo suba a la facet virtual. Bueno, entonces ya tenemos planteado nuestro esquema del sistema termodinámico, ¿sí? Siempre es conveniente hacer un análisis del sistema en conjunto con el esquema, o sea, nuestro sistema es abierto porque intercambia materia con el medio exterior. Y estacionario, porque estamos suponiendo que las variables de estado se mantienen constantes durante el proceso, ¿sí? Es como una foto del sistema en un determinado momento. Es adiabático porque está aislado del medio. Eso significa que no intercambia calor, es mecánicamente aislado, no posee ejes, entonces no, digamos, no intercambia trabajo con el medio y además es no reactivo. ¿Qué significa que no reactivo? Es que no se produce ninguna reacción química dentro del interior de nuestro sistema. Simplemente es un proceso de mezclado de dos corrientes de aire de distinta temperatura. ¿Bien? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es un análisis de energía para plantear el primer principio de la termodinámica, ¿sí? ¿Cuáles son las energías que entran al sistema? Son los calores que ingresan con las corrientes de aire frío y de aire caliente, ¿sí? ¿Y cuál es la energía que sale del sistema? Es la energía que sale con la masa de la mezcla de aire. Entonces, esas dos energías, la que ingresa y la que sale, tienen que ser iguales. Entonces, lo que hemos hecho acá es el planteo del primer principio de la termodinámica, en donde la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y por el principio de conservación, nosotros sabemos que la masa de la mezcla va a ser igual a la suma de las masas de aire frío y de aire caliente, ¿sí? Entonces nos queda una ecuación con dos incógnitas que sería MC y MF. Pero como nosotros nos están pidiendo la relación
entre la masa de aire frío y aire caliente, de esta ecuación que hemos planteado, vamos a obtener mf sobre mc, ¿sí? Entonces nos queda esta relación entre masa de aire frío y aire caliente como una relación entre entalpías, ¿sí? Porque la energía que ingresa con cada masa es la masa por su entalpía, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos faltaría calcular a nosotros? Es la entalpía del aire caliente y del aire frío. Que, bueno, eso ya lo expliqué. Ustedes pueden ir a la tabla, ¿sí? Y obtener los CP del aire frío y del aire caliente y de la mezcla de aire, ¿sí? Y después reemplazando en la ecuación le va a dar la relación entre masas. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera nosotros vamos a obtener la relación entre masas de dos corrientes de aire para obtener una mezcla de 600 grados centígrados, una mezcla resultante. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto de este problema? Profe, ¿qué lo está multiplicando las temperaturas en centígrados ahí para las entalpías? Exactamente, porque va a depender de en qué obtengas el CP, ¿sí? Si tu CP está expresado como en el caso A que hemos visto recién, en kilocalorías, metro cúbico normal, grados centígrados, vas a tener que multiplicar por la temperatura en grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí he visto que la tabla 5 está en centígrados. Listo. Perfecto. ¿Está? Bueno. Problema bastante sencillo. Si no hay más dudas, pasamos al problema número 3. Bueno, el problema número 3 dice en un precalentador de agua de alimentación de una caldera economizador, los gases de combustión ingresan con 400 grados centígrados y salen con 150 grados centígrados. Su composición en fracciones de masa, y vemos que está compuesto por dióxido de carbono, por agua, vapor de agua, oxígeno y nitrógeno. Y nos preguntan qué cantidad de calor se entrega al agua por kilogramo de gas de combustión, ¿sí? Bueno, ¿qué es el precalentador de una caldera o economizador? Es un intercambiador de calor que lo que hace es aprovechar el calor contenido en los gases de escape de la caldera para calentar el agua que ingresa a la caldera. Entonces yo de alguna manera, en vez de estar perdiendo el calor ese por la chimenea de la caldera, por la salida de gases, lo estoy introduciendo nuevamente en la caldera, calentando el agua de alimentación, ¿sí? Ese es un precalentador o un economizador de una caldera, que simplemente es un intercambiador de calor, ¿sí? Acá está el esquema del sistema termodinámico. Entonces nosotros tenemos, por un lado, agua, que entra a una temperatura de entrada T sub E, y sale una temperatura de salida T sub S. Y esa agua que alimenta la caldera es calentada por calor recuperado de los gases de escape de la caldera, ¿sí? Que entran a nuestro intercambiador de calor a 400 grados centígrados y salen a 150. ¿Por qué salen más frío? Obviamente porque han cedido calor a nuestra agua para calentar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, un análisis del sistema, como no nos dan datos de calor ni de trabajo intercambiado al exterior, vamos a suponer que es igual a 0. Y lo que vamos a hacer, digamos, en este caso, vamos a tener que calcular
los CP, pero ya no de una sustancia pura, sino de una mezcla de gases. Ustedes vieron que en el enunciado del problema nos dieron la composición de los gases de combustión. Y no es digamos, los gases de combustión son una mezcla de varios gases, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el CP medio para esa mezcla de gases, ¿sí? Para lo cual, nosotros tenemos una ecuación que nos dice que el CP medio entre 0 y T de una mezcla de gases va a ser igual al CP de cada componente de la mezcla entre 0 y T multiplicado por la fracción de masas, que es dato del problema, ¿sí? O sea, por ejemplo, el CP medio a 400 grados centígrados, que sería el CP de los gases de entrada al intercambiador, se lo obtiene con el CP del CO2, que es uno de los componentes, entre 0 y 400, multiplicado por la fracción en masa de ese gas dentro de la mezcla. O sea, como tenemos un 12%, lo vamos a multiplicar por 0,12. Y así hacemos con cada componente de la mezcla hasta obtener un calor específico de la mezcla de gases a 400 grados centígrados, ¿sí? Ese calor específico lo vamos a obtener en kilojoules por kilogramo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo hacemos para 150 grados centígrados, ¿sí? ¿Está? Entonces, finalmente calculamos el calor entregado por la mezcla con, como no nos han dado datos de la cantidad de aire que entra, vamos a suponer que estamos trabajando con una unidad de cantidad de materia, es decir, con 1 kilogramo de aire, de gases de combustión. ¿Sí? Entonces, mi cantidad de materia acá sería 1. Por eso no la pongo acá, directamente hago la diferencia entre los CP medios a 400 por la temperatura de 400 menos el CP medio a 150 por 150 de la mezcla. Y eso me va a dar la cantidad de calor que cede nuestros gases de combustión al entregar su calor para poder calentar el agua de alimentación de la caldera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de este problema? Es bastante sencillo, digamos. Si no hay ninguna duda, pasamos al problema número 4, ¿sí? Que me dice que un compresor comprime adiabática irreversiblemente 500 kilogramos hora de aire, desde 1 bar y 25 grados centígrados hasta 4 bar y 200 grados centígrados. Y me pide que calcule qué potencia requerirá el compresor si consideramos el aire como un gas ideal, dadas las bajas presiones de trabajo, ¿sí? Entonces, como siempre, lo que hacemos nosotros es un esquemita de nuestro compresor, ¿sí? Nos dice que la compresión es adiabática, por lo tanto, ya nos están dando como dato que el calor Q12 va a valer 0, ¿sí? Obviamente, como el compresor es una máquina motriz, debe ser accionada, o sea, consume una cierta potencia, ¿sí? Bueno, sabemos que el aire entra a 25 grados centígrados y sale a 200 grados centígrados, ¿sí? Entra a 1 bar y sale a 4 bar de presión. Entonces, bueno, el análisis del sistema se lo dejo para ustedes, ya lo hemos visto. Ahora bien, Profesor, yo sí. tengo una pregunta. ¿En todos los ejercicios que resolvamos considera sistema estacionario? Generalmente sí. Generalmente sí, porque vos lo que analizas es una foto del sistema, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, respecto a las energías que entran al sistema,
¿Cuáles son las energías que entran en nuestro sistema termodinámico? Son dos. El calor ya hemos dicho que es cero, porque al ser adiabático no intercambia calor con el ambiente. Pero ¿cuál es la energía que está entrando? Está entrando la energía que ingresa con el aire que comprimimos, más la potencia o el trabajo mecánico que nosotros le estamos suministrando a nuestro compresor. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está saliendo? Está saliendo aire a mayor presión y más temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá como ustedes ven, si hacemos un análisis de energía, entra la masa de aire por su entalpía y la potencia. ¿Y qué es lo que sale? La misma masa de aire por la entalpía de salida I2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un planteo del primer principio de la termodinámica, que nos dice que la energía, digamos, no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Entonces, la energía que ingresa tiene que ser igual a la energía que egresa. Como ya hemos visto, ingresa energía con la entalpía y la potencia y sale energía con la entalpía del aire de salida luego de la compresión, ¿sí? Entonces, de esta ecuación, lo único que vamos a tener que hacer es despejar la potencia, que es lo que nos está pidiendo el problema, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá tengamos en cuenta las unidades, ¿sí? Va a ver que como lo tenemos a la masa la tenemos en kilogramos por hora, vamos a tener que pasar las horas a segundos para poder obtener la potencia en kilojoules segundo, que sería kilowatt. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, o sea que planteado el primer principio de la termodinámica, digamos, lo que nos resta por hacer es calcular las entalpías del aire, ¿sí? A las distintas presiones y temperaturas, ¿sí? Como las presiones son relativamente bajas, vamos a considerar más o menos que la presión se mantiene constante. Lo que sí varía, el CP para el cálculo de la entalpía, varía con la temperatura, como habíamos visto en los problemas anteriores, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular la entalpía como el producto del calor específico por la temperatura, tanto de entrada como de salida del aire, ¿sí? Al CP del aire ya saben de dónde lo podemos sacar de tablas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá tenemos el CP del aire para distintas temperaturas, ¿sí? Entonces, básicamente, una vez calculadas las entalpías, reemplazamos en la ecuación número 1 y obtenemos la potencia en kilowatt. No nos olvidemos de dividir en 3600 para pasar los kilogramos por hora a kilogramos por segundo, ¿sí? Y poder obtener la potencia en kilowatt, que es la unidad de potencia del sistema internacional, ¿sí? Y de esta manera, aplicando el primer principio y calculando las entalpías en función del concepto de calor específico, hemos resuelto el problema número 4. ¿Hay alguna duda respecto de este problema? Profe, normalmente los calores específicos nosotros los vamos a sacar de tabla, ¿verdad? Siempre, casi siempre, digamos, a menos que lo pida calcular. Exactamente, exactamente. A menos que te lo pida calcular, lo más práctico es sacarlo de las tabletas que les he mostrado. ¿Está? Profe, ¿cómo era la cuestión de las energías que entraban? Justo no escuché bien. Las energías que entraban. Sí, Y las energías que entraban son las que entran con la entalpía del aire de entrada más la potencia que vos le das para accionar el compresor. ¿Sí? Esas son las energías que ingresan. ¿Sí? y el problema me aclara que es un gas ideal para que usen los CP, digamos, en forma de los CP. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Para qué me aclara que es un gas ideal para que usen los CP de las tablas y todo? Exacto. ¿Sí?
Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, este práctico es cortito, así que si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la clase. Lo que les pido es que vayan resolviendo los prácticos y no se dejen estar con las resoluciones. Así hacemos una clase de consulta y no se nos amontonan todos los prácticos y nos sacamos todas las dudas que se pueden presentar de la resolución de los trabajos prácticos. ¿Estamos de acuerdo? Así que, bueno, si no hay más preguntas, finalizamos acá. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, Excelente, profe, gracias. Nos vemos. hasta luego. Profe, Sí. yo quería consultarle cuándo se rinde el parcial o todavía no está.